Desde luego, evitando la hipotermia, de que esté en un ambiente muy frío. ¿Por qué tengo que exponer al paciente? El paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico, aparentemente nada más. Yo me concentro en el traumatismo cráneoencefálico, como está vestido el paciente, no me fijo en el resto del cuerpo. Resulta que el traumatismo cráneoencefálico fue posterior a una puñalada que recibió en la región lumbar, que yo no me percaté. Entonces, tengo que desvestir al paciente, tengo que evaluar a ese paciente, tengo que retirarle la ropa, buscar que no hayan lesiones que me pasen por alto, ¿no? Y tengo que tener una buena exposición de todo el cuerpo. No puedo dejar que se me pase ningún tipo de lesión, de hematoma, de herida, porque tengo una que sobresale sobre las otras. Entonces, la E hace referencia a eso. Yo he llegado a la E y tengo que tener una conclusión. La conclusión es, ¿está el paciente estable? ¿Qué quiere decir? ¿Tiene el paciente sus signos vitales dentro de valores más o menos normales? ¿O está el paciente inestable? Es decir, que a pesar de nuestras maniobras para darle oxígeno, para ventilarlo, para corregir la hemorragia, para darle líquidos, no hemos podido devolver los valores de los hospitales. Es decir, a pesar de las maniobras de reanimación y resucitación, el paciente sigue hipóxico, sigue hipovolémico, ¿sí? Ese es el paciente que está inestable. ¿Y por qué es importante, llegando a la E, determinar esto? Porque de acuerdo a esto el paciente toma dos caminos. Todos los pacientes que al final de la atención primaria del trauma, es decir, del ABCD, siguen estando inestables, son pacientes que tienen que ir a quirófano. Sí, porque ya no los podemos ayudar. Son pacientes que van a necesitar un tratamiento invasivo. Y el otro grupo, los pacientes que después de hacer la atención primaria, el ABCD, E, y logramos que sus signos vitales estén estables, ese paciente pasa a una reevaluación y vamos a monitorizar. ¿Cómo se llama la reevaluación de este paciente? Se llama atención secundaria del paciente politraumatizado. ¿Y qué vamos a hacer en la atención secundaria del paciente politraumatizado? Vamos a hacer una correcta y amplia historia clínica. La historia clínica se hace detalladamente luego de haber realizado la revisión primaria del trauma. Y entonces, ¿cómo registramos lo que hacemos en la revisión primaria? Al inicio les dije que debe haber un equipo multidisciplinario, porque mientras ustedes están revisando al paciente y dando las maniobras de resucitación, tiene que haber alguien en el equipo de atención que tome nota de todo lo que ustedes van haciendo. Es decir, tiene que haber un personal de enfermería o médico o lo que sea que anote. A las 9:30 llega paciente en tales condiciones. A las 9:10 se le intuba. A las 9:12 se le coloca en respirador o en mascarilla de alto flujo a tantos minutos. A las 9:15 se coloca presión sobre herida sangrante en cuello. A las 9:20 se le coloca vía intravenosa en la vena cefálica derecha. Se le pasa y va registrando todo, porque eso es un documento que ustedes tienen que tener. Ahí queda registrado todo lo que se le hace al paciente en la atención primaria del trauma. Y cuando ya el paciente está estable, entonces ahí ustedes con calma empiezan a elaborar una historia clínica completa, que también está detallada en el ATLS de cómo debe hacerse esa historia clínica, que tiene una mnemotecnia que es amplia, que ahí tiene que ver A por antecedentes, P por patologías previas, L por comidas y libaciones, y etcétera. Ahí lo van a leer. Pero la historia clínica es la misma historia clínica que hacemos para todos los pacientes. Entonces aquí nuevamente examinamos al paciente, reevaluamos al paciente, volvemos a repasar con más calma el ABCD, optimizamos, ¿no es cierto?, las maniobras que hemos hecho, y también podemos utilizar, por ejemplo, la sonda vesical para ver si produce una orina, podemos utilizar
o pedir rayos X, estudios complementarios. ¿Por qué? Porque el paciente está estable. Los pacientes inestables no van ni a rayos X ni a ninguna parte, van directamente a un tratamiento quirúrgico. Entonces, el examen secundario clínico tiene que ser completo. Exploramos desde los pies hasta la cabeza. Y después de que hayamos elaborado la historia clínica y hayamos llegado al diagnóstico clínico, entonces derivamos a ese paciente a procedimientos diagnósticos de acuerdo al tipo de trauma que tenga. Ya vamos a ver cuando hablemos de cada uno de los traumas. Entonces, esta es la época después, este es el tiempo después de la revisión secundaria, de pedir todos los exámenes complementarios que necesite el paciente. Bien, entonces como ustedes ven, no hay por dónde perderse en la atención primaria del trauma. Está muy bien definido lo que hay que hacer, está detallado en orden. Este es un protocolo que se utiliza en todo el mundo. A nadie se le puede ocurrir cambiar ese protocolo. Es que yo hago de diferentes maneras. No. Si ustedes no hacen lo que dice la atención del paciente politraumatizado y no siguen esa secuencia cronológica, entonces ustedes están haciendo malas cosas. Recuerden que para hacer el ABCD no tenemos que primero hacer el A y después el B. No. Si yo veo un paciente que está sangrando, yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedo revisar que esté respirando y al mismo tiempo hacer compresión sobre la herida. ¿Sí? Mientras el paciente voy a despejar la vía aérea, yo ya le puedo estar administrando oxígeno. Es decir, esta es una forma de pensar que tenemos nosotros. No el tiempo en el que tengo que actuar, sino cómo debo pensar. Primero debo pensar en lo que mata al paciente inmediatamente. El paciente le va a matar muy rápido que no respire, que no tenga oxígeno. Segundo, le va a matar que tenga una hemorragia, ¿sí? Que no tenga una buena presión arterial. Entonces yo tengo que mirar esos puntos que son los claves para evitar que el paciente sufra por estos dolores. A eso se refiere el ABCD. Es a la forma como nosotros debemos acostumbrarnos a mirar estas funciones del paciente para evitar las complicaciones. Muy bien. Como ustedes aquí tienen bastante material de revisión para el fin de semana, ¿no? Hemos hablado de anatomía, hemos hablado de fisiología, ya les pedí que fueran, ahora no tuvimos tiempo, pero les pedí la clase anterior que fueran a revisar la fisiología de la presión arterial para saber cómo, qué mecanismos hay para mantener la presión arterial. ¿No? Espero que lo hayan leído, y si no, todavía tienen tiempo. También tienen que repasar lo que es la semiología del sistema nervioso, porque es muy importante que ustedes sepan cómo hacer el examen físico de estos pacientes, ¿sí? Y la anatomía, aparte de la topográfica, la anatomía específica de los accesos venosos, cuáles son las venas, cómo se llaman y dónde se encuentran, tanto periféricas como profundas. Cómo hacer la técnica para canalizar una vena está en el libro. Entonces, ahí. Y también tienen un montón de preguntas. Entonces, les he indicado el camino que tienen que tomar ustedes para ir a leer la atención primaria del paciente politraumatizado. Entonces, este paciente, recuerden, no este paciente, sino este diagnóstico y recuperación de estos pacientes y reanimación está en la bibliografía. No en la TLS, no es el único que hay montones, pero todos se basan en eso. En línea tienen un montón de PDF sobre atención de paciente politraumatizado. Unos son más largos, otros son más pequeños. El que yo les estoy diciendo les da un poco cómo se deben hacer, por ejemplo, las traqueotomías, las flebotomías, etcétera, etcétera. Entonces, es útil y es el que en algún momento ustedes lo harán como curso. Sobre todo los que van a hacer cirugía, anestesiología o eso, les tocará tomar este curso. Tienen la bibliografía, tienen los temas, tienen el tema de politraumatismo, manejo inicial, entonces tienen una buena cantidad de repaso bibliográfico para estos días que vamos a tener hasta la próxima clase. El día viernes no tenemos clases porque es feriado aquí en la ciudad de Guayaquil,
nos estamos viendo entonces el día lunes y lo primero que haré será preguntar sobre todos los temas que les he encargado que revisen. Si no hay ninguna pregunta, hasta el día lunes. Pasen bien. Doctor, doctor, Díganme. una pregunta. Entonces, ¿qué temas vemos el lunes? El lunes vamos a ver todo lo que les acabo de decir de ATLS, cómo son las venas, cómo se llaman las venas, dónde están las venas, cómo Ok, hago yo una historia clínica, un examen físico del sistema nervioso autónomo, perdón, del sistema nervioso central, del periférico, cómo sé yo identificar los pares craneales, ¿sí? Cuando yo digo que hay una midriasis, ¿cuál es el par craneal que está involucrado? Si el paciente tiene una fascia, ¿qué par craneal está? ¿Dónde están los principales reflejos osteotendinosos? ¿Cuáles son los reflejos que son anormales y que me indican una lesión neurológica? Todo eso vamos a revisar. Eso es parte del trabajo y de la atención del trabajo. Lo más importante es que nosotros hagamos el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico tenemos que saber semiología para hacer una buena historia clínica. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, a estudiar, por favor, y a leer. Nos vemos el día lunes.